Luego de 2 años de levantamiento de Cela, en 1813, nuevamente el pueblo de Tacna se alzó en pro de la libertad americana. Esta vez, el movimiento fue liderado por un personaje llegado desde Río de la Plata. Su nombre, Enrique Payardelli. Sobre él se dice que había nacido en Francia y que era de madre española. Otra versión cuenta que era natural de Buenos Aires, de padre francés y madre tacneña. Lo cierto es que había participado en las luchas contra las tropas británicas que atacaron el Río de la Plata entre 1806 y 1807. 3 años después, intervino en la formación de la Junta de Buenos Aires, que en 1810 había derrocado al virrey. Él es de Marsella, ¿no? Él es francés, de una extracción social muy respetable, ¿no? Son 3 hermanos, pasan a España y para reconocer los derechos de su madre, que era española, Sagardía, ellos se hacen españoles, ¿no? Y luego los tenemos en Buenos Aires, curiosamente, en una época importante, ¿no? En la época de las juntas, ¿no? Luego del fracaso de 1811, los patriotas argentinos volvieron a enviar fuerzas al Alto Perú contra los realistas en 1812. Su plan era llegar al corazón del virreinato peruano, centro del poderío colonial en Sudamérica. Antes de que estallara el movimiento de Payardelli, el ambiente que se vivía en Tacna era patriótico. Esto fue percibido por el subdelegado realista, Antonio Rivero de Araníbar. En los días previos de Payardelli, el subdelegado Araníbar le informaba al intendente de Arequipa que en Tacna era muy difícil porque lo presionaban para que detenga a las personas que estaban distribuyendo algunos panfletos, documentos en procura de la independencia de esta parte del sur del Perú. Y él le contestaba que era muy difícil porque él sabía de dónde salían y cuál era el destinatario, pero en todo caso tenía que haber detenido a más de la mitad de la población de Tacna porque todos tenían el mismo común denominador. Entonces eso era imposible de realizar. Enrique Payardelli, junto a Francisco de Cela, fue uno de los protagonistas de la temprana lucha de Tacna por la emancipación del Perú. Él ya había participado en la Revolución de Mayo de 1810 en la Argentina, desde la cual se pretendía atacar el virreinato del Perú por considerarlo una amenaza a la soberanía de Buenos Aires. El general argentino Manuel Belgrano le encargó a Payardelli levantar en armas el sur del Perú, mientras él hacía lo propio con la zona conocida como Alto Perú, actual Bolivia. La zona escogida por Payardelli para hacerlo fue Tacna. El 3 de octubre de 1813, Enrique Payardelli, acompañado por su hermano Juan Francisco y el alcalde de la ciudad, Manuel Calderón de la Barca, levantó al pueblo tacneño y tomó el cuartel realista. El éxito de la causa patriota fue rápido y contundente. No sucedió lo mismo en Tarapacá, donde se había proyectado un levantamiento parecido. Calderón de la Barca es el hombre, es la contraparte, digamos, tacneña del movimiento, porque llega allá y encuentra un alcalde rebelde, un alcalde libertario, un alcalde con sentido de patria, como era Calderón de la Barca. El alcalde Manuel Calderón de la Barca era un criollo tacneño de buena posición social. Estaba casado con Toribia Ara y Robles, pariente del cacique José de la Rosa Ara, que había participado en el levantamiento de Cela.
más tarde, María Siles se volvió a comprometer con la revolución. En 1813, ella alojó en su propia casa a las tropas de Enrique Payardelli. Finalmente, se vio obligada a irse a vivir a la ciudad de Ilhabaya. Sin duda, María Siles es un ejemplo de mujer valiente, comprometida, que no dudó en abandonar sus comodidades para defender la libertad. ¿Qué más muestra de cariño, qué más muestra de adhesión, ¿no? de heroísmo? Y ese heroísmo fue el que la mujer tacneña lo heredó, lo tuvo como emblema, ¿no? Y que hizo que en el cautiverio mantuviera el amor a la patria inmortal. Payardelli organizó una pequeña tropa y salió del pueblo con la intención de tomar Moquegua y luego pasar a Arequipa. Paralelamente, Belgrano avanzaba por el Alto Perú e intentaba tomar la ciudad de La Paz. La pequeña fuerza de Payardelli oscilaba entre 300 y 400 efectivos. Enrique Payardelli formó un pequeño ejército en Tacna. Contaba con el apoyo del alcalde, Manuel Calderón de la Barca, cuyo apellido nos remite a ese gran dramaturgo del siglo de oro español, y con el apoyo de José Gómez. La idea era entrar a Moquegua y a Arequipa desde aquí. Simultáneamente lo harían las tropas al mando del argentino Belgrano, que amenazarían La Paz. Sin embargo, la suerte les fue adversa y por partida doble. Payardelli caería vencido aquí el 31 de octubre de 1813 en las pampas de Camiara. De hecho, disculpen que esté tan despeinada, pero es que no se imaginan el viento que corre en estas pampas. Un mes más tarde serían vencidas las tropas de Belgrano en la batalla de Ayohuma. Así, la suerte estaba echada. Ahora se planea construir un monumento en esta zona que recuerde esa gesta heroica. Estoy en el distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, en Tacna. La derrota de Payardelli fue clara. El líder patriota consiguió escapar y reunirse con Manuel Belgrano. Payardelli fue uno de los partidarios de cambiar de ruta para llegar al Perú. Planteó renunciar a la ruta altoperuana y atacar por vía marítima. Esa misma ruta sería la que siguió José de San Martín 8 años después, en 1821. En medio de luchas internas por el poder en Argentina, Payardelli acabaría fusilado en mayo de 1815. El alcalde Manuel Calderón de la Barca, en un principio, consiguió escapar. Capturado poco después, salvó de morir, pero pasó duros años en prisión y destierro. En 1821, cuando el ejército de San Martín ingresó a la capital del virreinato, Manuel Calderón de la Barca estuvo entre los que firmaron el Acta de la Independencia. La fatalidad quiso que él, su esposa e hijos murieran ahogados cuando su navío naufragó en 1823 frente a las costas de Pisco. Pasa peripecia y media, ¿no? Porque él después de la rebelión es apresado y sufre mucho y al final tiene una muerte terrible, ¿no? Él viene en el Sacramento enviado por el gobierno peruano y finalmente a Tacna y encalla en un arrecife frente a Ica y ahí quedan ellos amarrados a unas rocas, abrazados a unas rocas, ¿no? Y muere él, la señora Juana Toribia Ara, hija del cacique, y todos sus hijos, ¿no? Así desapareció la familia Calderón de la Barca Ara, ¿no? Sofocado el levantamiento de 1813, Tacna tuvo que esperar algunos años para obtener la libertad definitiva.
En las campañas finales de la independencia, el heroico pueblo tacneño contribuyó con hombres y víveres al ejército libertador. Por ello, en 1823, el pequeño pueblo fue elevado a villa. Siempre Tacna ha tenido ansias de libertad y de valerse por sí para desarrollar. El desarrollo de Tacna histórico siempre se ha dado por el esfuerzo de sus hijos. Los centenarios de los levantamientos patriotas dirigidos por Francisco de Sela y Enrique Payardelli en 1911 y 1913 respectivamente, encontraron a Tacna ocupada por los chilenos. Por obvias razones, no se pudieron celebrar convenientemente. Pero en el siglo XXI, estas gestas por la libertad de América han sido celebradas en Tacna con la grandeza que merecían. Las celebraciones deberían replicarse en todo el país y sobre todo en Lima, pues estos acontecimientos prepararon lo que vendría más adelante. La proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821 y su consolidación definitiva con las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Así, llegamos al final de nuestro primer programa presentado desde la ciudad de Tacna, con la alegría y el orgullo de haber estado en la casa donde se gestó el movimiento por nuestra independencia. Fueron rebeliones sofocadas, es cierto, pero constituyeron el ejemplo de que sí era posible luchar contra el yugo impuesto por el Imperio Español durante casi 3 siglos. En estos movimientos participó gente de toda condición, teniendo sus caras visibles en Francisco de Sela y Enrique Payardelli. No olvidemos tampoco el importantísimo rol de la mujer tacneña al pie del cañón defendiendo esta causa. En mérito a estos sucesos, el presidente Lamar en 1828 nombró a Tacna ciudad heroica, pero a Tacna todavía le quedaba protagonizar otra página importantísima de nuestra historia. Esa se las cuento en otro programa. Nos vemos.